y asombro como en toda la sociedad. La verdad es que la última información que había anoche era que el fiscal Nisman no quería ir hoy a la audiencia que tenía en el Consejo de Legislación Penal, en el Congreso, porque el oficialismo estaba pidiendo que fuera pública, ¿sí? Pensemos que el fiscal Nisman estaba ante una de las acusaciones más graves que puede haber en un país, porque él estaba acusando a la presidenta de la Nación de encubrir el atentado más grave de la historia argentina. Entonces, el oficialismo le estaba pidiendo, bueno, señor, mañana a las 3 de la tarde, cuando usted vaya, queremos que estén las cámaras, queremos que esté el periodismo para que todo el mundo pueda escuchar qué responde usted a las preguntas de los legisladores sobre una acusación tan grave. Hasta anoche, el fiscal Nisman decía que si iba a haber periodistas, él no quería estar. Y había dos posiciones, la de Patricia Bullrich, la que está a cargo, la titular de esta Comisión de Legislación Penal, que quería que fuera secreta, que no hubiera nadie, que no se viera al fiscal Nisman contestando a las preguntas de los legisladores al respecto de esta acusación que había hecho, y la del oficialismo, que quería que fuera pública. Incluso el oficialismo había llamado a la prensa, ¿sí? Nos habían llegado mail a los periodistas invitándonos a ir a esta sesión. Anoche se dudaba si Nisman iba a presentarse o no, porque él no quería hablar en público, si bien en realidad había hablado con periodistas, pero había hablado, bueno, con periodistas del Grupo Clarín hasta ese momento. Patricia Bullrich estuvo presente en Puerto Madero, hizo referencia sobre este tema y que estuvo hablando, según ella, la legisladora, que es la titular de la Comisión de Legislación Penal, hasta las últimas horas del sábado con el doctor Nisman. Los legisladores oficialistas tenían cientos de preguntas al respecto de lo que afirmaba Nisman, porque recordemos un poco qué era lo que estaba diciendo Nisman. Nisman decía que había habido un pacto entre el gobierno argentino y las autoridades de Irán para que el gobierno se comprometía a levantar las alertas rojas, estos pedidos de captura, ¿sí?, sobre los sospechosos iraníes, a cambio de un presunto comercio bilateral, es decir, que Argentina le compraba petróleo. Petróleo venden, la verdad, que un montón de países en el mundo, no había ninguna necesidad del gobierno argentino de comprarle petróleo a Irán en particular, a cambio de trigo. Tampoco cerraba, porque Argentina tiene muy poco saldo exportador de trigo, y a cambio de levantar unas tarjetas rojas que ya había mostrado el canciller Timerman en estos días, que las cartas en las cuales se especificaba taxativamente que el gobierno no quería que levantaran esas alertas rojas, esas órdenes de captura. Mira, recién cuando venía para acá, volví a escuchar el reportaje que le hizo Marcelo Longobardi a Nisman. Era fuerte escucharlo a Nisman, la verdad. Y Nisman decía, había una carta del gobierno pidiendo a la Interpol que levantaran las alertas rojas, y el secretario general de la Interpol habló el viernes negándolo, dijo que no, que nunca había existido esa carta, que por el contrario había habido mucho énfasis en el canciller Timerman aclarando que no quería que de ninguna manera se levantaran esas alertas rojas. Por lo tanto, estaba en una situación bastante incómoda para sostenerla esa acusación Nisman, ¿no? Navarro, ¿qué expectativa generaba para oficialismo, para oposición, para toda la política más allá del nivel parlamentario esta exposición, la que iba a pasar cerca de las 15 horas de este lunes en la Comisión de Legislación Penal del doctor Nisman? No, fortísimas, importantísimas. Vos pensás que además el fiscal estaba hablando de algo que había sucedido a principios de 2013, según él, por lo menos las escuchas que tiene de personajes que no son del gobierno, son de enero de 2013. Entonces, cuando vos estás ya en un año electoral, en enero de 2015, que caiga una bomba como esa, que vos sabés que además que como es un ámbito judicial, iba a tardar muchísimo en aclararse, ¿sí? Entonces, lo importante era lo que se dijera en las primeras horas, lo que se debatiera en las primeras horas y qué grado de credibilidad iban a tener esas denuncias. Entonces, ¿dónde se podía ver la credibilidad de las denuncias del fiscal Nisman? Bueno, en una audiencia pública en donde todos le pudieran preguntar, y no solo un periodista de Radio Mitre o de TN, como eran las entrevistas que había dado Nisman, sino los legisladores oficialistas preguntando y repreguntando sobre en qué basaba Nisman sus acusaciones. Digamos algo, la verdad es que para esta causa que había comenzado Nisman, que el juez Canicoba Corral le había quitado importancia, de hecho de ninguna manera, esta que está diciendo Nisman no es procedente, no lo había aceptado Servini de Cubría, que estaba a cargo en este momento, pero lo difícil era
para él sostenerlo después con pruebas. Y entonces el momento en donde realmente se jugaba la cosa pública, porque después el juicio podía tardar mucho tiempo, era en esta audiencia de las 3 de la tarde. Por eso está muy bien la pregunta que haces. ¿Cuánta relevancia tenía esta audiencia? Muchísima. Claro. Adelantó por lo menos Bullrich que la comisión se va a reunir. Hay que ver después de diferentes partidos políticos cuál va a ser el posicionamiento, cómo se utilizará esta información, este tema también. Bueno, lamentablemente estamos hablando de la muerte de una persona que bueno, uno pensará que no va a ser usada políticamente, ¿no? No sé de qué vale una reunión hoy en donde él no está, porque esa reunión iba a ser para que Nisman conteste las preguntas, para que los legisladores y todos nosotros que estábamos asombrados ante semejante acusación a un gobierno que era el que había puesto esas alertas rojas. Era la primera vez, o sea, esas alertas rojas para que tuvieran orden de captura. Los iraníes sospechados por el atentado no las había pedido el menemismo, no las había pedido de la Rúa, no las había pedido Duhalde, las había pedido este gobierno, y Nisman decía que este mismo gobierno estaba pidiendo que se levantaran. Entonces el tema era cómo podía sostenerlo él hoy en esa reunión. Estamos dando detalles y con Paulo Cablan también de la investigación, pero para vos que capaz no conocés los términos parlamentarios, Roberto Navarro te va a explicar qué es una comisión, por ejemplo, de legislación penal, son 30 diputados. ¿Qué íbamos a ver hoy si el doctor Nisman accedía, por ejemplo, a su exposición y después a responder, si era abierta, si era puertas abiertas, si era televisada esta exposición, a responder las preguntas de los legisladores, no solo del oficialismo, sino también de la oposición? Bueno, a ver, yo conozco algunas de las preguntas que le iban a hacer. Por ejemplo, le iban a decir... si usted dice que el gobierno iba a levantar las alertas rojas, ¿por qué todavía existen? Si usted dice que el gobierno las pidió, pero la Interpol no lo cedió, ¿por qué el secretario general de la Interpol está manifestando ahora mismo, lo hizo el viernes, que nunca accedió a ese pedido? No tiene ninguna relación con el gobierno. Si usted dice que se hizo para un mayor intercambio comercial, ¿por qué el intercambio comercial nunca creció? Si usted dice que se iba a desviar la acusación hacia unos fachos locales, dijo Nisman, ¿por qué nunca salió esa información a la luz? ¿Por qué nunca sucedió? Es decir, era un delito que no había sucedido del que hablaba Nisman. Él hablaba de un intercambio entre yo te levanto las alertas rojas y vos me vendés petróleo, que nunca sucedió y que está probado que tampoco había sido pedido. Ahora, la verdad es que uno debería ahondar en las razones que lo llevaron a Nisman a hacer esa acusación y también obviamente en las razones de un suicidio, ¿no? Que cuando vos lo hablás con cualquier profesional te dice, y la verdad que para que una persona rompa el instinto de supervivencia tiene que tener algún problema, es muy difícil que tome una decisión así. Y también Nisman era un hombre experimentado a esta altura que cuando hizo esta acusación sabía que se enfrentaba, sabía que lo mínimo que iba a hacer era un pedido de una comisión legislativa. La comisión legislativa era importante por la conmoción política que había generado la denuncia de Nisman. Más allá de que muchos la consideráramos sin sustento, a ver, recordemos que el memorándum de entendimiento con Irán es una ley, ¿sí? Es una ley, es un proyecto que manda el legislativo, el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo aprobó. Entonces, Nisman estaba diciendo algo sin ningún precedente histórico, y es que una ley de la nación se constituya en delito. Una ley puede ser cuestionada, te puede gustar o no gustar. Algunas veces se ha sucedido que un artículo de una ley se declara inconstitucional, ¿sí? Para que sea un delito, la verdad es que no tenía antecedente histórico en la democracia llamarle delito a una ley. Era difícil de sostener para Nisman, y el mismo Canicóbal Corral, el juez de la causa, había dicho que las pruebas que él tenía en mano no lo sostenían, y la misma jueza Servinia Cubría decía, y no quiso tomar el caso durante la feria porque decía que no había pruebas al respecto. Y ahora Navarro, donde hay prudencia por parte y coinciden funcionarios judiciales y policiales que la escena se preservó, que se hicieron bien todas las tareas,
que se espera el resultado de la autopsia y que además se están enviando al laboratorio diferentes pruebas y algunos de esos caminos, lo dijo el doctor Verne, conducen al suicidio. Pero más allá de esta coincidencia de funcionarios judiciales, de policiales, que toda la investigación por lo menos se encamina y se está realizando de buena forma, ¿hay prudencia en la dirigencia política de un lado y del otro? Yo he escuchado un poco de todo, siempre hay gente que trata de llevar agua para su molino. Yo digo, a ver, se puede... Supongamos por un momento que la acusación de Nisman tenía algún viso de realidad. La investigación va a seguir, porque el fiscal no trabajaba solo, trabajaba con gente que lo asistía. Las presuntas pruebas que podía tener siguen estando ahí. Es decir, no es que se detiene la causa con la muerte del fiscal Nisman. La causa va a seguir. La causa va a seguir. Esto no cambia nada. Que Nisman se haya suicidado o le haya pasado lo que le haya pasado. No solo por encubrimiento, sino la causa AMIA. Obviamente, bueno, la causa AMIA está a cargo de Canicó Bacalao. Recordemos que la causa AMIA estaba detenida. La verdad es que hacía mucho tiempo que no había ningún elemento nuevo en la causa AMIA. Por eso no tenía ningún sentido una negociación con Irán, porque la causa estaba parada. La causa estaba absolutamente parada. No había nada que encubrir porque no había sucedido nada. Lamentablemente la causa AMIA fue encubierta en los primeros años, en los 90, y después cuando vos sabés, cuando pasan 20 años es muy difícil avanzar en una causa. Una unidad fiscal que fue creada ya por el año 2004, ¿no, Roberto? Bueno, fue creada por Néstor Kirchner. Después de muchos años en donde los familiares de las víctimas no obtenían ninguna respuesta, se creó esta unidad en búsqueda de nuevos elementos, en búsqueda de nuevas pesquisas. Lamentablemente eso no ocurrió. En su momento se pensó que, ya que no se podía hacer que vinieran estos sospechosos iraníes a Argentina para indagarlos, podía ser conveniente ir a indagarlos de allá. A ver, el entendimiento con Irán era realmente polémico porque uno podía pensar, bueno, esta gente que son funcionarios importantes, iraníes, no se va a autoinculpar allá, es mucho más difícil hacer un interrogatorio allá. Es cierto, yo creo que se hizo ese memorándum de entendimiento y que fue votado por el Congreso porque lo que se veía era que no había ningún otro camino, que la cosa no se movía para nada. Esto era una eventualidad, una posibilidad muy remota de conseguir algo, ya que no hay extradición, no se los podía sacar del país para venir a indagarlos acá. Las entidades judías están en plena reunión, hablamos con sus máximos dirigentes en el transcurso de esta mañana, por ejemplo de la DAIA, de la AMIA, y están definiendo los pasos a seguir. Al momento, con mucha cautela, recibiendo esta noticia, pero también definiendo en una reunión que se desarrolla ahora, Roberto, los próximos pasos. Así es. Bueno, los familiares que han tenido sus divisiones durante estos años están entre los principales afectados, más allá obviamente de la familia, de las personas cercanas al fiscal Nisman, porque ven otra vez como todo se va para otro lugar y donde ahora entonces las investigaciones van a estar, o el ojo de la opinión pública va a estar más en ¿qué pasó con Nisman? Claro. ¿Qué pasó con el caso que planteaba Nisman, que es un segundo caso? Y quizás el atentado de la AMIA pase a ser hoy en la opinión pública el tercero de los casos, que obviamente más les interesa a las víctimas. A continuación van a ver una de las últimas imágenes del doctor Alberto Nisman. Fue en Londres, registrado este momento con una de sus hijas, 2 hijas que están en el exterior en este momento, que ya fueron notificadas, que se aguarda su presencia en la Argentina, y esta es una de las últimas imágenes, precisamente en Londres, el doctor Alberto Nisman, fotografiándose de esta manera con una de sus hijas, separado de la doctora jueza federal de San Isidro, número 1 de San Isidro, Arroyo Salgado, y una de las últimas imágenes, por lo menos de su vida, que se conoció del doctor Nisman.